Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén mirando. Soy Carla Díaz y esta es la Semana Santa en Investigando la Historia. Y como ya les había prometido, tenemos al doctor Marco Almanza Fernández de invitado para hablarnos de un tema bien particular. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido nuevamente a Investigando la Historia. Muy buenas tardes, tardes, noches, buenos días a Carla y a todos las personas que nos ven y escuchan y encantado de estar en tu casa virtual de nuevo después de tanto tiempo que también entre unas cosas y otras lo, hemos tardado un poquito en conectarnos, pero encantado de volver y estar contigo otra vez Ay, en tu canal. te echábamos de menos, Marco. Es mutuo. Mira, el tema de hoy, como los amigos bien saben, son las crucifixiones romanas en tiempos de Jesús. Pero para poner el tema en contexto, quiero partir por la primera pregunta, Marco, que sería el origen de las crucifixiones. ¿Su origen es romano? ¿De dónde provienen las crucifixiones? Pues mira, para, digamos, sorpresa de la gente, la crucifixión siempre se ha visto como un elemento de origen romano, ¿eh? Y realmente nada más lejos de la realidad. El mundo romano es heredero, de otras culturas, de otros momentos históricos y por consiguiente la crucifixión procede de hace mucho más tiempo atrás que el mundo romano. Tenemos que remontarnos, fijaos, a el mundo asirio, unos cuantos siglos, aproximadamente siglo VI antes de Cristo, seguramente, y en ese momento se empalaban a los reos, a los condenados por algún motivo, algún delito, y en ese sentido los empalaban, ¿no? A lo mejor ahora a la gente les puede venir a la cabeza incluso la figura de Vlad el Empalador, ¿no? De Rumanía, que también hacía esos empalamientos por otro tipo de castigos, ¿no? También. Pero no es nada nuevo lo de Vlad, que luego eso sería la herencia del conde Drácula, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero nos vamos a la Siria del siglo VI antes de Cristo, donde ahí sí se hacía también y empezó los empalamientos, ¿no? De hecho, en este sentido, Heródoto de Halicarnaso, nos dice que el rey persa Darío I, allá por el 522, 486 a.C., crucificó o empaló a 3.000 babilonios. Es algo bueno, pues por conquista de todo el territorio y por aquellos que iban en contra de Darío, primero pues los empaló como método de ejecución y sobre todo como ejemplo hacia otros pueblos, ¿no? Es miedo también en este sentido. Claro, esto aprende otro personaje fundamental que es de la historia, en este caso del mundo griego, que todo el mundo va a conocer, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, en este sentido, cuando avanza por la zona fenicia, allí los fenicios ya también utilizaban este tipo de ejecución, de castigo, que es una forma también de amedrentar a otros pueblos, ¿no? Sabed lo que hacemos nosotros con aquellos que se rebelan contra nosotros y por consiguiente este es el castigo, ¿no? Entonces Alejandro lo que hizo en el asedio, tras el asedio de Tiro, de la ciudad fenicia de Tiro, que le costó incluso conquistarla, hizo la crucifixión o empalamiento de 2.000 personas, como castigo ejemplarizante. Esto es muchísima gente, ¿no? Entonces, esa cantidad de gente hace que el boca a boca provoque un miedo hacia, en este caso, Alejandro Magno, anteriormente hacia Darío I, y hace que todos los pueblos tengan miedo y se amedrenten y asuman el control político y territorial de estos nuevos conquistadores. En este sentido, por ejemplo, los fenicios, que son ese primer enclave de la cultura fenicio y después, posteriormente, púnica,
son los púnicos en este sentido, los cartagineses, en el norte de África, quienes heredan esa forma de castigo y hacen lo propio contra los romanos en la primera y segunda guerra púnica, aproximadamente 264-202 a.C. Claro. En este caso ya empieza, a partir del mundo fenicio-púnico, sobre todo el mundo púnico-cartaginés, empieza lo que se llamaría ya la propia crucifixión. Quizás una crucifixión en forma de tau, es decir, una T, y sería la cruz, digamos, más conocida cuando los romanos adoptan ese modelo de castigo, cuando conocen este castigo que le ha hecho Aníbal, ¿no? Amílcar y demás grandes generales de cartagineses a los romanos, con estas derrotas que incluso hubo en Italia, en la península itálica, y entonces en este sentido los romanos dicen, pues este tipo de castigo también nos gusta a nosotros. Y entonces lo van a aplicar a sus enemigos, que van a ser los propios cartagineses cuando vayan siendo derrotados poco a poco y cuando al final conquistan todo lo que es el resto de la península itálica y la península ibérica hasta llegar a la propia ciudad de Cartago. Entonces, claro, los romanos adoptan este modelo de castigo que les gusta, lo mejoran en el sentido de que puede hacer incluso más daño o sufrir más daño el delincuente o la persona que esté ahí crucificada, y entonces lo incorporan. Lo incorporan como una seña de identidad como castigo. Claro, aquí, y ahora ya termino, aquí los romanos lo que hacen es utilizar esta forma de castigo para los condenados, por ejemplo, para los esclavos, que luego ya lo hablaremos, pero en este sentido los romanos empiezan a hacer crucifixiones sobre todo para aquellos que no son ciudadanos romanos, ¿de acuerdo? Y hace unas cuantas crucifixiones. ¿Hace muchas? Bueno, eso ahora si quieres lo vemos, pero en cuanto a momentos de crucifixión, es verdad que Roma no hace tantas como las fuentes cristianas nos cuentan, sí en número, en esos propios momentos, sí en número, sobre todo en el momento de la República. Un ejemplo importante y, digamos, muy sonado en Roma es cuando Espartaco, ¿no? Y el ejército espartaquista, digamos, es derrotado y castiga a 6.000 de los esclavos por toda la vía Apia, desde Capua hasta Roma, que son unos cuantos kilómetros, y ahí hay crucifixión en ambas aceras, por así decirlo, a ambos lados de la calzada, y ahí hay una gran crucifixión. Pero posteriormente, realmente las crucifixiones son pocas, en cuanto incluso a número. Esa es la más sonada, la más grande. Cuando incorporan los romanos esta crucifixión, la adoptan, ¿aproximadamente qué año es, Marco? Justamente cuando la hacen los propios cartagineses, que es a partir de la Segunda Guerra Púnica, que es, digamos, siglo III antes de Cristo. Ya, siglo. Lo que pasa que con Espartaco estamos hablando del año 70 antes de Cristo. La crucifixión era como muy, seguramente por los datos que se tienen a través de las fuentes literarias, sería como muy, muy especial, muy esporádica, marginal, a lo mejor algún pirata, algún delincuente, alguna cosa, pero no era lo común, ¿no? Hasta llegar a ese año 70 a.C., donde Espartaco y todos los seguidores seguramente fueron crucificados. Respecto a lo que dice de las fuentes cristianas, siempre exageran las persecuciones, las crucifixiones, siempre exageran los números. Los tipos de crucifixiones, Marco. Mira,
los tipos de crucifixiones, en su momento llegamos a saber que hay empalamiento, hay, digamos, en forma de tau, incluso en forma de aspas, en X o incluso Y, pero la más conocida es la que incorpora los romanos, que es la cruz latina, ¿no? Que se ha denominado de esa manera. Claro, ahí en ese sentido, cuando he dicho antes lo de que mejoran este tipo de crucifixiones, que no se malentienda que yo quiera crucificar aquí a todo el mundo, sino que mejora en el sentido que provoca más sufrimiento al reo. ¿Y cómo lo Era hace? lo que querían, esa es la idea. Claro, lo que hace es, y esto es esencial para entenderlo dentro del propio cristianismo y toda la, la, literatura, y toda la, digamos, todo el ideario, digamos, filosófico incluso también del mundo cristiano, es que las crucifixiones en el mundo romano se hacen, o se hacían, mejor dicho, no por la mano, no a través de la mano, ¿eh? Ajá. Porque digamos, los metacarpianos, que es los huesos de aquí, más todos los ligamentos musculares, seguramente no hayan aguantado el peso de una persona que aproximadamente pese entre 70 a 80 kilos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otro clavo, sería por la parte del el tobillo, ¿vale? Entonces, por aquí, metatarsiano. Eh, entonces, por aquí, por ejemplo, no se podría hacer, porque esto, si clavamos o fijamos un clavo aquí, esto es relativamente débil, y con el peso esto se abriría, ¿eh? Ujú. Con el peso y con el tiempo, seguramente esto se abriría y, sobre todo, produciría un dolor y un desgarre enorme. Claro, ¿cuál es la forma más segura de tener a una persona ahí enganchada, ¿no? Ahí clavada? Pues por la zona de la muñeca, entre el radio y el cúbito, y en ese sentido, apoyado en los huesos carpianos, que son estos de aquí, apoyado, digamos, el clavo justamente donde yo tengo el reloj, por aquí, Ujú. se atravesaría ese clavo, ¿no? De 15, 20 centímetros, incluso alguno más, para fijar ese, en horizontal, en este caso, a la persona condenada, ¿no? Seguramente, incluso, porque por la forma del clavo, la cabeza del clavo no sería lo suficientemente grande como para hacer de tope aquí. Entonces, incluso arqueológicamente se ha encontrado que una maderita de madera, un trozo de madera, estaba aquí haciendo de tope, ¿vale? Entonces, tendríamos a lo mejor a una persona crucificada con un trozo de madera aquí y un clavo atravesándole todo lo que es la muñeca y el tablón de madera, y doblándolo por el otro lado para que no se saliese ese clavo. Y en la zona de los pies, no, perdón, no es por los metatarsos, sino es por la zona del tobillo, por la zona aproximadamente entre la tibia y el peroné, el astrágalo, por ahí. Incluso también se podía hacer por lo que es la zona del calcáneo, que es, digamos, el tobillo aproximadamente. Entonces, arqueológicamente, de hecho, se ha encontrado un clavo de la misma época de Jesús que estaba atravesado por ese calcáneo, y Ujú. un trocito de madera también para que no se saliese. Hay opiniones diversas, si un mismo clavo era atravesaba a los dos tobillos o un clavo por pie, ¿vale? Por pie, Y claro. Y si una, juntos o una cosa, separados. ¿eh? Si juntos o separados. O juntos o separados, ¿no? Eso, claro, todo depende también de la pericia
de los que van a ejecutar a esa persona, y dos cosas fundamentales dentro de lo que es la propia crucifixión, o tres, mejor dicho. Una es que el reo, para que sufriera un poco más, en el sentido de tardar en morir, tenía como una especie de apoyo en los pies que se llama sedile, y de esa forma apoyaba ahí los pies, de tal forma que estabas crucificado y tardabas mucho más en morir. ¿Cuánto es más en morir? Pues a lo mejor varios días, incluso algunas semanas. Y otra cuestión importante es que estaban atados. Seguramente estén tanto clavados como atados, primeramente para subirle al tabulario a la cruz, sería atado, y luego a lo mejor quizás se le quita las cuerdas o no, eso ya como no lo podemos saber, ¿no? Pero en ese sentido podían estar combinados ambos, o incluso solo atado, porque atado es, como también podemos saberlo a través de las fuentes literarias, es cuando querían hacer los romanos daño, castigar a esa persona, pero no matarlo, ¿vale? Ajá. Entonces, lo que hacían es atarlo y luego pues le bajaban o lo que sea. En este caso, en referencia a Jesús, pues seguramente le ataron, le clavaron o solo le clavaron, y bueno, pues digamos, lo que nos cuentan las referencias bíblicas de esa lanza de Longino que le dio en la zona costillar, ¿no? Entonces, eso es lo que sí le podía producir un problema cardiorrespiratorio, e incluso muriendo ahí sí en unas cuantas horas, quizás al día siguiente posiblemente, ¿vale? Pero bueno, eso realmente no lo podemos saber porque no hemos hecho una prueba arqueológica experimental de clavar a alguien una lanza Claro. ahí, ¿no? Sí han hecho pruebas experimentales, eso sí es verdad, y bueno, la presión muscular y la falta de aire por estar todo el rato así podía provocar problemas cardiorrespiratorios también en esa persona, ¿no? Y hay un tercer elemento que es para más INRI, nunca mejor dicho, que es partirle las piernas al delincuente, ¿vale? Eh, en, en algún caso también de forma arqueológica en Jerusalén, se ha encontrado en un osario, se ha encontrado algunos incluso con las piernas rotas, incluso con esto de los clavos en el tobillo, etcétera, ¿no? E incluso en Inglaterra se ha encontrado a otra persona con el cadáver y con claros signos de haber sido crucificado, con las piernas rotas, con las rodillas, las piernas. ¿Para qué? Precisamente para que no se apoyara del todo en el sedile, y cuando se apoyase, que le dolieran las piernas. Fijaos el sufrimiento, el dolor que tuvo que tener esa persona o estas personas que sufrían este tipo de castigos, ¿no? Entonces es bastante dramático, Sí. bastante violento ver una cuestión así en el mundo actual, pues imaginaos también en el mundo antiguo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, las crucifixiones se hacían sobre todo en lugares fuera de la ciudad, Ujú. porque es un sitio que es donde se va a provocar la muerte. Entonces, las muertes nunca se suponen que la crucifixión en el Foro de Roma no se pudo producir, ¿vale? Claro. Y tampoco se pudo producir en el Foro Roma, en el Coliseo, por parte de Nerón, porque ni el Coliseo existía, ni cuando estaba el Coliseo Nerón existía, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en alguna película como Quo Vadis, en el que aparecen las crucifixiones ahí en el Coliseo y demás. Lo que sí aparece, y esto en algunos casos sí lo podemos
a través también de las fuentes literarias, es ver algunas condenas, perdón, con crucifixión, pero no a la muerte, no llevadas a la muerte en ese momento en el circo máximo, Ah, ¿no? ya. Luego la ejecución ya sería posterior y ya sería en otro lugar. Pero también incluso podemos encontrarnos, y esto es una de las cosas que nos dice Tertuliano, que es un autor cristiano del siglo II después de Cristo, donde nos aparece, incluso también en Marcial, que ya es anterior, nos dice que algunos condenados, que no quiere decir cristianos, algunos condenados estaban, digamos, valga la redundancia, condenados o castigados por las fieras o ad gladium, es decir, contra los gladiadores, muerte por espada, con un combate o por los leones. Y por supuesto, a todos aquellos que eran condenados no eran condenados por su fe cristiana. Que eso es importante aclarar. ¿Vale? Eran condenados por otras cuestiones, ¿vale? Que ahora luego veremos. Pero las crucifixiones, digamos, en el mundo romano es algo que fue muy puntual, al igual que los castigos que hay hacia personas con los leones, ¿no? Ya Ajá. en algún otro vídeo hemos comentado que incluso el profesor de la UNED, Raúl González Salinero, incluso Sí, también Julio Piñeiro, también ha comentado contigo y en sus obras la cantidad de condenaciones por leones, ¿no? Por así decirlo. Hay 3 y quizás una cuarta en duda. Entonces, el exageramiento por parte de la literatura cristiana posterior, ¿no? De claro. Tertuliano, Ireneo, etcétera, etcétera, hace que esa visión del cristianismo posterior recogido por parte en época de la edad moderna y contemporánea, sobre todo medieval, Ujú. moderna, incluso mejor, y contemporánea, hace que la exageración de todas estas literaturas y todas estas cifras que inflan, porque meten en el mismo saco a todas las crucifixiones como si fuera Exacto. algo que todos son cristianos, ¿no? Cuando no es así. Y además las crucifixiones terminan no con Diocleciano, como dije en el vídeo anterior, lo cual me excuso, sino con Constantino, que es el que hace el tema de la religión, digamos, a partir de él y en adelante, y como, bueno, con Diocleciano también, hace religión oficial del Estado del cristianismo. Entonces acaban con lo que es la crucifixión, por no imitar Ujú. la muerte de Jesús. ¿Eh? Bueno, muchos expertos dicen que estas exageraciones, este intento de sentirse mártires, es lo que lleva luego a que muchos se sigan convirtiendo porque sí, Jesús murió y resucitó, porque entonces de lo contrario, todos esos muertos después entonces esos números exagerados llevan a la gente a entrar en esta fe de creer que todo eso pasó y que por algo los están matando. No es por fe. No, 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 Ninguno de ellos los mataron por fe, exacto. no es por fe. En el mundo romano, la cuestión de la crucifixión es por un delito, no es por tu creencia. En época romana existían múltiples divinidades, múltiples religiones que convivían, coexistían pacíficamente y no había ningún problema, incluso el propio cristianismo, judaísmo, etcétera, ¿no? Entonces no había problemas, había convivencia. Ujú. En el sentido en el que no había unos conflictos entre unas religiones y otras, ¿no? De hecho, uno podía practicar perfectamente 2 cultos, 3 o 4 cultos perfectamente. Podías ser mitraico y podías creer también en la diosa Isis o en el culto al emperador, es decir, no había, o a Marte o a Claro. Júpiter, es decir, que no había problema. El problema es que a la hora de las crucifixiones
siempre se ha tendido a creer que era porque eran cristianos, ¿no? La Exacto. crucifixión no. Bueno, para empezar, Roma no crucifica a gente por su creencia religiosa, sino crucifica, como hemos dicho antes, por un delito. Delito de lesa majestad contra el Estado, atentando contra la salud pública, atentando contra la comunidad, atentando, digamos, contra el bienestar de Roma, ¿no? Luego habrá otros cargos menores, ¿no? A lo mejor por otros delitos, ¿no? Que aparece en el digesto o aparece en el derecho romano, que pueden ser incluso castigados con una crucifixión, pero ya digo que son relativamente escasos. Y Ujú. son escasos porque hay, y en el derecho romano hay múltiples formas de castigo y a los diferentes tipos de delitos. Uno podía ser cortarle las manos, quizás por robo, apareciendo, digamos, haciendo alusión, digamos, a esa ley de babilónica, ¿no? Asiria del ojo por ojo, diente por diente y demás. Entonces, en ese sentido, hay múltiples delitos. No, nadie se va a gastar, digamos, el tiempo y esfuerzo en hacer una crucifixión por un delito de robo, por ejemplo. Claro. No, nada, eso ya para eso ya hay otros cargos, hay otros juzgados, ¿no? Y hay una cuestión fundamental del porqué de esto, ¿no? Los crucificados son personas que no eran ciudadanos romanos. No eran ciudadanos romanos. Al ciudadano romano, o ciudadana, pero al ciudadano romano en general, se le estaba prohibido hacer esos castigos físicos de crucifixión. Solo, por ejemplo, a los desertores en el ejército, ahí sí podíamos llegar incluso a la crucifixión, que no era lo más habitual, sino que era la flagelación, el castigo o muerte por flagelación, a base de latigazos. Porque ahí los militares, cuando hacían una deserción, hacían un delito contra el Estado. Entonces, eso es de lesa majestad. Incluso podía, ya digo, llegar a la crucifixión, aunque quizás no fuera lo más habitual. Pero al ciudadano romano, en general, le estaba prohibido pegarle, y de hecho tenemos un montón de casos en el derecho romano en el que se protege al ciudadano y se le da otro tipo de castigos, Ujú. no relativamente, no físicos. Entonces, claro, bueno, pues al ciudadano romano no se le castiga de esa manera. ¿A quién se le castiga? Se le castiga a aquellas personas que son libertos, que no tienen esa ciudadanía romana del Claro. todo, a esclavos, a infames, es decir, incluso gladiadores, actores, actrices, mimos, mimas, etcétera, etcétera, que son infames, no son considerados ciudadanos por lo menos de primera clase, ¿no? Y a extranjeros, Ujú. a extranjeros. Claro, en este sentido, cuando vemos la crucifixión de Jesús, vemos que él realmente, si vamos al derecho, a la ciudadanía, al estatus jurídico de Jesús, lo más seguro, si no, no hubiera sido así, es que Jesús no fuera ciudadano romano, fuera ciudadano de la provincia de Judea, no romano, es decir, peregrini. No Ajá. quiere decir que todos los de Judea fueran peregrinos, no, había ciudadanos romanos, ¿vale? Adquirían la ciudadanía romana aquellas personas que cumplían una serie de requisitos y adquirían esa ciudadanía. Jesús, en este caso, pues no lo cumpliría, por lo que, por consiguiente, fue crucificado, ¿no? Fue Ujú. crucificado no por los romanos, no por petición de los romanos, bueno, eso ya sabemos la historia de Pilates y compañía, y los fariseos fueron los que dijeron, bueno, pues estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús no tendría esa ciudadanía romana y por consiguiente la crucifixión fue por eso. Ajá. ¿Fue crucificado Jesús por ser cristiano? No, primero, porque el No cristianismo era. no existía. El Excelente. cristianismo nace 2, 3 siglos posterior, aunque tenemos
alguna mención a finales del siglo II en un término griego de cristianismo, pero como una noción muy vana, muy vacía. Un judeo-cristianismo le llaman los académicos. Sí, eso es. Entonces, ya como todo el mundo ya sabe, en tu canal, ya a partir del siglo III o IV en adelante, ahí es cuando están las escrituras, ¿no? De la Biblia, del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, claro, a Jesús no se le crucifica por ser cristiano, ¿no? Se le crucifica por un delito que según una serie de personas ha cometido, con el templo, con la rebelión o con lo que fuera. Entonces, ha ido en contra de las leyes romanas, ha ido contra las leyes fariseas de Judea, de la provincia, y por consiguiente es crucificado por un delito de rebelión, por así decirlo, ¿no? Esto es mucho más complejo, por supuesto, y gente más experta que ha salido en el canal lo sabe explicar mejor que yo. Pero es por eso, es por un delito, no por otra cosa, ¿vale? Ajá. No por su fe. Excelente que lo digas, porque entonces ahí era la última pregunta, los motivos de crucifixiones. Ya explicaste que era por sedición, rebeldía contra Roma. Entonces, aquí queda esta interrogante. Según los evangelios, hay dos malhechores crucificados junto a Jesús, que la tradición cristiana les llama ladrones. ¿Ser ladrón en ese tiempo era un motivo de crucifixión? Bueno, el término de ladrones, el término en latín es latronis, latronibus, los que hacen latrocinio. Em, claro, el término es realmente hay que cogerlo un poco con pinzas, porque también a Viriato, el general lusitano, también se le llamaba latrón, y no quiere decir que él sea un ladrón, sino Claro, porque él hacía unas racias, hacía, digamos, unas purgas por la zona para atacar a los romanos o conquistar algunas zonas para tener recursos y demás, ¿no? El hecho de ser ladrón no justifica ser crucificado, ¿vale? Y en ese sentido, la crucifixión por latrocinio, en principio, ah, no estaba, digamos, presente, no se justificaba, no era necesario hacer, depende también que hayas robado, ¿no? Pero la crucifixión es como algo con un delito mucho más grave que un robo. Tampoco creo que se nos dicen las fuentes qué tipo de latrocinio, ¿no? Han hecho estas dos personas. ujú, Entonces, si no me corriges, pero en este sentido no hay justificación. No hay justificación para ujú, hacer este tipo de crucifixiones a un ladrón. Si ese claro, ladrón hubiera matado a alguien y no es y no era ciudadano romano, entonces a lo mejor ahí podríamos hablar de crucifixión porque ha cometido un delito contra a lo mejor contra un político. Y un político, tanto en la antigüedad como en la actualidad, es parte de una institución y por tanto estás atacando una institución pública del claro. Estado, ¿no? Provincial o del Estado, lo que fuera. Entonces ahí a lo mejor sí, pero si es un Ujú. ladrón porque ha robado 5 manzanas y 4 panes, pues una No lo crucifixión van a... creo que es excesivo. Claro, y por Y eso los académicos... perdona, por eso es muy importante leer los textos con mucho cuidado, porque la terminología nos puede llevar a la confusión de designar a unas personas, en este caso a las dos personas que acompañaban a Jesús en el monte del Calvario, al monte de los Olivos, a, a llamarles ladrones. A lo mejor Claro, ladrones es un término que realmente nos lleva a confusión y que no define exactamente el delito o la acción que cometieron esas dos personas, ¿vale? Entonces, exacto. cuando leemos un texto de la Sí, antigüedad, sea romano, sea cristiano sobre todo, sea de lo que sea, con cuidado, sí, hay que ver
sinónimos de esa palabra, ver si el delito en el contexto del párrafo, del pasaje que nos está hablando, es un tipo de delito o es otro. Entonces eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ajá, excelente, sí. Bueno, la tradición más bien le atribuye a que eran ladrones y hoy en día los cristianos creen que eran ladrones, pero los académicos hoy en día más bien el estudio va enfocado a que estos malhechores eran sediciosos, tal cual Jesús, entonces eran como compañeros de él contra Roma y por eso estaban crucificados junto a Jesús. Eso me encajaría muchísimo más. Eso me encajaría mucho más porque son esos compañeros y hace esa sedición, esa revuelta contra alguna institución del Estado, en este caso provincial de Judea, y entonces, claro, ahí sí me encajaría que fueran crucificados, pero no porque hayan robado 4 panes y 2 naranjas, ¿no? Entonces, Exacto. cuidado con, como hemos dicho antes, con la terminología. Exacto. Bueno, mi querido Marco, yo te agradezco este tiempo. Ha costado muchísimo juntarnos, pero yo sé que eres un hombre muy ocupado. Agradezco todas las contribuciones al canal, porque tu conocimiento en serio que es un gran aporte a este canal. Te deseo lo mejor como religioso, pero este año, porque ahí como me ibas contando, tenías ya una agenda bien apretada de todos los meses con Mos Religioso y estas actividades de recreación. Muchas gracias por eso, porque de verdad que contribuye muchísimo para que esta generación que viene tenga este encanto, este amor, esta afinidad con las culturas antiguas, que es un poco lo que se está perdiendo en estas sociedades actualmente. Te agradezco que permanezcas en el canal contribuyendo a las semanas especiales que formamos en el año, dependiendo también siempre de tu horario, pero que hayas estado presente en esta Semana Santa, para nosotros es súper importante, porque este tema, hablarlo con un experto, con el doctor Marco Almanza, para nosotros sí que es importante. Bueno, para mí es siempre un placer estar en tu casa virtual, aquí investigando la historia y que siga aumentando en vídeos, en visitantes, en visualizadores, visualizaciones. Y bueno, yo encantado de estar contigo. La agenda es verdad que la tengo ahí apretadilla y tal, pero bueno, para la gente amiga siempre se saca un hueco para juntarnos, ¿no? Entonces, por mí encantado, yo siempre estoy a disposición tuya, de quien sea también, y bueno, pues te deseo lo mejor y bueno, siempre estamos en contacto, ¿no? Entonces, Sí, muchas gracias. Y gracias a los amigos que van a ver este video y lo van a disfrutar. En general, la semana completa está buenísima con excelente temática. Un abrazo, Marco. Muchas gracias. muchísimas gracias y también recomiendo ver el otro vídeo que hicimos con Carla, bueno, que hicimos Carla, tú y Sí. yo, sobre este tema, Ajá, las explicando muchas más persecuciones. Sí, cositas. sí, exacto. Voy a dejarlo enlazado, tienes toda la razón. Va a quedar acá en la descripción el enlace. Eso es. Muchas gracias. Adiós. Vale, valete bene.